Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño. Estoy encantada de estar esta noche aquí con ustedes. Este programa es El Diván y la Luna. Como saben, cada noche transmitimos desde la Ciudad de México. Y bueno, ahora estamos con este clima súper caluroso. Que bueno, seguramente algunos de los que nos escuchan lo estarán padeciendo como nosotros, ¿no? Y bueno, pues me da muchísimo gusto que haya llegado ya por fin el día de esta transmisión, porque es una transmisión de un programa muy especial, el programa del Diván y la Luna, y tengo una súper invitada, seguramente a quienes nos hacen favor de acompañar por Facebook Live y por Instagram, pues la pueden ver aquí al lado de mí, está la doctora Maite Alceda. Bienvenida, ¿cómo estás, Maite? Muy bien, Olga, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Feliz de que estés acompañándonos. Y en este tema especialmente, ¿no? Porque es un tema muy interesante, desde que me lo propusiste me pareció maravilloso hablar de esta situación que los jóvenes repiten mucho de, a mí eso no me va a suceder, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas veces escucharemos de eso, Maite? Uy, en la consulta todos los días. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y seguramente también las mamás, los tíos, los primos, todo el mundo, porque es algo que no es raro, ¿no? Que se presente esta... Sí, es muy común y que, como dices, preocupa a los papás, a los maestros, a los compañeros y al mismo adolescente muchas veces. Claro, me imagino que sí. Y bueno, pues para iniciar me gustaría también hablarte de unos datos que me parecieron muy interesantes. Por supuesto vamos a hablar de adolescentes, ¿no? Esta es la principal razón. Y bueno, para la OMS, la adolescencia está entre los 9, no es cierto, entre los, perdí mi hoja. Perdón, la adolescencia es entre la niñez y la edad adulta de los 10 a los 19 años, así que vamos a intentar pensar que todo lo que se hable en este programa pues tendría que ver más o menos, y me gustaría usar ese más o menos, ¿no? Porque no es tan exacto, entre los 10 y los 19 años. Y bueno, pues para iniciar me gustaría también decirte un poco quién es Maite, la doctora Maite que nos hace favor de acompañar. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, tiene una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por Centro Eleya y también el doctorado en Psicoanálisis con Centro Eleya. Así que bueno, una súper invitada y yo estoy feliz de que estés aquí. Muchas gracias, Olga. Gracias, Maite. Maite, me gustaría que nos ayudaras a pensar o a entender qué tiene de especial la adolescencia. ¿Cómo podemos entender la adolescencia, digamos brevemente, para entrar al tema, ¿no? Mira, como tú decías, no es tan exacto de decir de tal edad a tal edad, sino tenemos que pensar en este proceso de transición entre la niñez y volverse adultos. Entonces, para algunos eso dura más, para otros dura menos, pero sobre todo es esta etapa de transición, ¿no? Y lo interesante de esto es que la adolescencia está como muy estigmatizada. De repente oímos esa palabra y nos asusta un poco, como maestros, como terapeutas, como papás, pero yo creo que vale la pena entender qué es lo que se vive en esa edad tan especial y cuáles serían como los problemas más comunes con los que nos enfrentamos y también los logros, porque yo creo que es un proceso donde los chicos tienen muchos logros a nivel personal y el principal es que puedan entrar a la vida adulta. Claro, porque hay quien no, ¿verdad? Sí, también podemos pensar en la adolescencia como un modo de funcionamiento que ahora lo vemos se ha ido extendiendo y tenemos de repente adolescentes de 25, 30 y hasta 50 años, ¿no? Digamos que se quedan un poco instalados en esta forma de funcionar y de pensar. Claro, y que lo hace algo también, pues, triste, ¿no? Porque no es la adolescencia algo como hablar de un bebé. Uno deja de ser bebé porque pasa el tiempo y siempre, ¿no? O sea, es algo que va a suceder, ¿no? Que está como intrínseco en la vida. Y en el caso de la adolescencia, pues bueno, es de llamar la atención que no es un tema tan biológico, ¿no? A pesar de también serlo, ¿no? Exacto, y que hay que tomar en cuenta que muchas veces los conflictos no empiezan con la adolescencia, sino que ya hay un antecedente en la historia de cada chico, de cada niño. Va a haber factores que ayuden a transitar mejor la adolescencia y habrá otros que la dificulten. Y también tiene mucho que ver el reto que representa para la familia. Claro. Digamos que todos tienen que participar para salir lo mejor librados posible. Sí, claro, porque además como que se junta con momentos difíciles, ¿no? La madre tiene una edad también difícil, ¿no? Exacto. Hay muchos factores, a veces hay hermanos más pequeños,
A veces los padres están ya entrando como a la madurez o la madre está pasando por un proceso de menopausia muchas veces. Claro, muchas veces. Entonces, digamos que es la combinación un poco explosiva la que se da. Sí, por supuesto. Qué interesante poder como pues plantearnos esto, ¿no? Que al final del día estar cerca de un adolescente requiere de pronto más esfuerzo, ¿no? Requiere saber, pensar, entender qué está pasando con él. Claro, ¿no? porque vemos muchos problemas muy comunes y que uno pensaría que hoy en día con el acceso a la información que tienen ya no se presentarían, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que han aumentado las cifras de embarazo adolescente, de enfermedades de transmisión sexual, problemas de adicciones, trastornos de alimentación. Entonces, de repente, los papás sobre todo tienen estas preocupaciones de lo estoy haciendo bien, le pongo más límites, le doy más libertades, y es como esa lucha, ¿no?, que se da, y entre más información tengamos podemos ayudarlos a prevenir sobre todo. Esa parte me encanta porque no es nada más como encontrarte con lo que va a pasar, sino saber cómo esperarlo, ¿no? Y cómo manejarlo cuando esté sucediendo, ¿no? Exacto, muchas veces cuando no sabemos qué esperar, nos asusta, nos agarra como en curva, ¿no? Pero si entendemos que en este proceso hay ciertos logros y ciertos conflictos que se van a dar irremediablemente, porque los niños tienen que abandonar precisamente esa etapa de niñez donde los papás son lo máximo, los papás deciden todo por ellos y entonces van ganando poco a poco su autonomía, van descubriendo quiénes quieren ser, qué quieren hacer, y entonces a veces empieza como este problema de la rebeldía, de que son oposicionistas y conductas que parecen muy escandalosas, pero tenemos que entender que podemos considerar normal dentro de esta etapa y que ella es como un signo de alarma de que algo más está pasando y a lo mejor requiere atención. ¿Y es posible identificar justamente cuándo es un signo de alarma? Yo creo que sí, yo creo que una vez entendiendo cuáles son estos retos, sobre todo el adaptarse a su nuevo cuerpo, a los cambios, el irse separando de la familia, ¿no?, el ir asumiendo su identidad, su personalidad, incluso su identidad sexual, también podemos ver que cuando empiezan a aparecer conductas muy extremas, por ejemplo, de agresividad, de autolesionarse, conductas de riesgo, que por eso salió el título de esta entrevista, es ahí cuando tenemos que poner mucha atención, porque digamos que los adolescentes tienen esta idea de que tienen 3 superpoderes. Ellos piensan que son inmortales, que son inmunes y que son infértiles. ¿Por qué lo piensan? Precisamente porque es parte de esta etapa, ¿no? En este querer dejar de ser chiquitos, dejar de ser tratados como niños, de repente se agrandan y entonces creen que todo lo pueden, que todo lo saben. Se les cae un poco la imagen de papá y mamá, porque siendo pequeños, pues creemos absolutamente todo lo que nos dicen y papá lo puede resolver todo y mamá lo sabe todo, ¿no? Entonces, conforme uno va creciendo, llega esta desilusión de darse cuenta que no, que también se equivocan, que uno no está de acuerdo en su manera de pensar, y entonces viene este inmenso deseo de ya ser grandes, de ser adultos. Claro. Pero entonces muchas veces piensan que eso se logra de la noche a la mañana. Y vienen estos conflictos, ¿no?, de que quieren las libertades de la vida adulta, pero sin las responsabilidades. Claro. Y no alcanzan todavía, no les da su psiquismo para medir los peligros. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes, que no alcanzan a ver las consecuencias de sus actos. Entonces de repente son muy impulsivos y es ahí cuando se ponen en peligro. Sí, cuando las cosas empiezan a ser preocupantes, ¿no? Tendríamos que preocuparnos. Quiero dar la bienvenida, muchísimas gracias al doctor José Antonio Roca, a quien mando un fuerte abrazo, me da muchísimo gusto leer por aquí, a Carlos Beltrán, muchísimas gracias, a Maro Rosal, a Jonathan Guzmán, a Gaby Cardós, te mando un beso grande, muchísimas gracias a la doctora Cardós por escucharnos. Hola, qué emoción, va a estar padrísimo, aquí estoy pendiente, muchísimas gracias Gaby, a Dani Félix, a Cristi López, a Pimpi Gómez, un abrazo muy fuerte, gracias Pimpi por acompañarnos, a Marisol, a Lucía, a Soraya, a Fer, hola, buenas noches, muchísimas gracias Rosy, Mari Carmen, a todos los que nos están haciendo favor de acompañar, ya sea a través de Instagram, a través de Twitter o a través de Facebook y en nuestro streaming de frecuenciainteractiva.com. Y bueno, si nosotros estamos entonces frente a un joven
que no está evaluando los riesgos, que no está como pudiendo pensar en que las cosas van a ponerse mal o van a ponerse graves, estaríamos entonces con esta como disyuntiva de hasta dónde ser permisivos con ellos o no, ¿no, Maite? Exactamente, y eso es lo más difícil del proceso para los padres, porque también tienen que permitir que el chico vaya en esta búsqueda de identidad, que de repente se separe de la familia para buscar su grupo de pares, que es muy muy importante en esta etapa. Los amigos que de repente se visten igual, les gustan las mismas cosas, hacen las mismas actividades, ¿no? Entonces vemos que todos los extremos podemos pensar que van a causar problemas. Tan malo es que no haya un límite, que no haya como una estructura en la familia, como la otra parte, ¿no? Que los papás de repente no quieran, no permitan estas salidas, esta convivencia de los chicos con su grupo de pares. Ahí me llama un poco la atención. Tú nos decías hace un momento, este joven que quiere separarse de la familia, ¿no? Y lo empiezo a plantear como desde dos lugares. Uno, suena fuerte que un joven se separe de la familia. Estamos hablando de separarse, estamos hablando de, o sea, ¿cómo podemos entender para que nos quede muy claro qué sería separarse? Y la segunda parte que me hace ruido de esto mismo sería, ¿él se quiere separar o los padres son los que quisieran separarlo o son impedimento para que se separen? No sé si me explico. Sí, digamos que las dos partes tienen que ver en este proceso y es algo gradual. O sea, separarse implica desde pensar diferente, empezar a formarse sus opiniones. A lo mejor el fin de semana prefieren estar con los amigos que con la familia. Ya no quieren, por ejemplo, que mamá los acompañe al colegio, ¿no? Entonces es poco a poquito hasta pensar en la entrada a la vida adulta cuando ya empiezan a trabajar, cuando se van de casa, cuando ya pueden realmente asumir la responsabilidad, pues ahora sí que de su vida, ¿no? Ok. Y entonces, porque un adolescente no se vale por sí mismo, digamos, ¿no? Así es. Entonces hay un proceso, digamos, es como de a poco irlo soltando. Exactamente, porque no podemos pensar que es lo mismo en un chico de 13 años que en uno de 18. Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces tiene que ser un proceso gradual donde también la familia vaya tolerando, ¿no? Que se vaya distanciando, que tenga otros intereses, que de repente aparece el interés, no sé, por la novia, por el novio, ¿no? Y que vaya explorando también estos cambios que de repente tienen de identidad, ¿no? Que les gusta una moda una semana y a la siguiente ya es otra totalmente diferente en sus gustos musicales. Y entonces esto de pertenecer tiene que ver como me separo de la familia, tengo mi nueva familia por fuera. De alguna manera, sí, digamos que este grupo de pares es muy, muy importante porque es una etapa de mucha confusión, de muchas emociones. Se encuentran con que tienen un cuerpo nuevo, ¿no? De repente no saben qué hacer con lo que sienten, con su imagen en el espejo, va cambiando día a día sin que puedan hacer nada al respecto, ¿no? Entonces ese irse adaptando a todo esto que les va sucediendo, necesitan de repente al grupo como, digamos, como contención a todas estas ansiedades, todas estas preocupaciones, ver que no son los únicos que están pasando por todo esto, que es algo que pueden compartir. O sea, por eso se unen tanto entonces, ¿no? Por exactamente. Lo que yo vivo tú lo vives, ¿no? Y el papá por ahí pues igual no me entiende muy bien o no sé, siento que no lo vivió, ¿no? Igual. Y esto es lo esperable, cuando habría que preocuparnos un poco es cuando tenemos un adolescente totalmente aislado, por ejemplo, o muy metido todavía en la dinámica de la familia, sin mayor interés de buscar a otras personas, ¿no? O un adolescente que es muy bien portado. Uno dice, ¡ay, qué maravilla! Tu adolescente no es rebelde, no te contesta, no da lata. Pero ahí tendríamos que pensar qué está pasando, ¿no? ¿Y qué pasa con estos adolescentes? O sea, cuando no pueden tolerar esta separación y prefieren quedarse como protegidos, ¿no? Con los padres o algo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Por qué nos preocupa? Mira, yo creo que es una transición que se tiene que hacer, porque ¿qué pasa si no? Se quedan un poco con este funcionamiento de volverse adultos instantáneamente. Es como si se disfrazaran de grandes y entonces después tenemos adultos incapaces de afrontar la vida porque se quisieron como brincar el proceso porque es doloroso, porque es caótico, porque causa mucha angustia. Entonces se lo brincan y tratan de volverse adultos instantáneamente. Por ejemplo, es ahí cuando tenemos chicos
o chicas que de repente en este deseo de crecer piensan que teniendo un bebé ya son grandes, ¿no? Porque uno piensa, bueno, si tienen acceso a tanta información y hoy en día hay tantos métodos anticonceptivos y tanta prevención ante enfermedades, ¿por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué esto va en aumento? Y eso es algo súper grave, Maite, porque, bueno, por ejemplo, tenemos un dato de la OMS que es muy interesante, donde nos habla que 16 millones de muchachas entre 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, lo cual es súper interesante, ¿no? Porque pues es justamente como este tema de ser adulta, entonces, no es... Porque yo lo habría pensado como a mí no me va a pasar, yo no me voy a embarazar, pero entonces lo pensamos así o lo pensamos como yo soy adulto, puedo tener un hijo y no pasa nada. Mira, como cualquier otra problemática hay que pensarla desde muchos lados, ¿no? Y Sí. el caso por caso. Habrá chicas donde tengan esta idea de que a ellas no les va a pasar, que ellas están como... O sea, sí existe esta posibilidad de no, hombre, de no medir el riesgo, de que realmente no pasa nada, ¿no? Si no se cuidan. Y también hay chicas que va más desde esta motivación a lo mejor de rivalizar con mamá. Sí, de yo te voy a demostrar que yo también puedo hacer bebés, yo también puedo tener mi propia familia. Ya no soy chiquita. Yo soy adulto igual, ¿no? Entonces dejo de ser hija, como convirtiéndome en mamá muy rápidamente, ¿no? Pensando qué interesante, eso nunca lo habría pensado. Como que habría pensado mucho esta posibilidad de, no, hombre, nunca se va a embarazar, ¿no? Pero qué interesante cómo por eso te decía que de repente tienen esto, ¿no? Se creen infértiles, se creen inmunes, o sea, yo no me voy a enfermar, yo no me voy a contagiar, ya soy grande, ya me prestan el coche y yo puedo manejar a 150 kilómetros por hora y no pasa nada. Y no va a pasar nada. Es esta sensación de que lo pueden todo y de verdad que son muy buenos y yo soy el mejor al volante y bueno, después tenemos los accidentes, ¿no? Claro. También un dato que me pareció muy interesante es que los bebés de madres adolescentes tienen un riesgo mayor de morir que los nacidos entre mujeres de 20 a 24 años. Entonces no nada más estamos hablando de un problema para el adolescente, sino también para estos pequeños, ¿no? Más allá de los problemas evidentes de crianza con los que se van a encontrar, ¿no? Que son muy graves, ¿no? Que ya por sí son muy, muy graves. Además de eso, pues también vamos a encontrar muchos que van a tener incluso la muerte, ¿no? Que van a encontrar incluso la muerte. Y también otro dato que a mí me pareció muy grave, ¿no? De este tema que abordas tan interesante, que es cada año 3 millones de muchachas entre 15 y 19 años se someten a abortos peligrosos, ¿no? Donde ponen en riesgo su vida. Entonces, pues no es un tema que deberíamos pensar como tan a la ligera, ¿no? Exactamente, porque lo que primero se nos viene a la cabeza es este tema de los embarazos precoces, pero también en toda este descubrimiento de su nuevo cuerpo, de su sexualidad, también nos topamos que están los trastornos de alimentación, por ejemplo, las adicciones, ¿no? Que tienen mucho que ver con todos estos cambios, con de repente esta pelea con su cuerpo. Sí, claro, que es súper, pues es muy fuerte, ¿no? Porque incluso para ellos es algo que sufren, no es algo que gozan, digamos. Cuando piensan que a ellos no les van a pasar las cosas, de pronto no son tan claros o tan conscientes que se están lastimando. Pero cuando hablamos ya este tipo de ejemplos, bueno, pues sí están sufriendo, ¿no? En un trastorno de alimentación evidentemente hay un sufrimiento, ¿no? Exacto, y digamos que en esta etapa están mucho más vulnerables, como a empezar con estas conductas que piensan que no pasa nada, si de repente no les gusta su cuerpo y quieren bajar de peso y entonces dejan de comer y platicando con las amiguitas se enteran de ciertas estrategias como usar laxantes, usar diuréticos, hacer dietas muy muy rigurosas y entonces lo piensan como algo inofensivo, que incluso es en su beneficio, ¿no? Que es saludable comer menos o dejar de comer y no, es esta parte que te digo, no miden el riesgo y que cuando estamos con estas pacientes en terapia vemos que hay mucho más de fondo en estos problemas, que tiene que ver con la pelea con la imagen corporal, conflictos a lo mejor que vienen ya con los padres, ¿no? Que vienen de más atrás y en esta etapa se manifiestan. Tendríamos que pensar que vamos a estar relacionando un conflicto esto siempre con los padres.
No siempre, pero tenemos que tomar en cuenta, ahora sí que toda la infancia, cómo ha sido esta relación. O sea, puede ser el resultado, digamos, o el síntoma de una interpretación anterior, en la infancia. Y que se empieza a manifestar ante el surgimiento de la pubertad, de los cambios en su cuerpo. Ahora, sabemos que la corteza cerebral se va formando, digamos, durante la adolescencia y que si no está totalmente formada, queremos pensar que el juicio se ve afectado y que ahí también tenemos como una área, ¿no? Para pensar que ahí es donde no se evalúan bien las cosas y esto. ¿Qué tanto consideras tú que juega un papel importante esto contra la forma en cómo se piensa? ¿O van de la mano? Van de la mano, siempre tenemos que pensar lo biológico y lo psíquico, es decir, es una realidad que todavía no están totalmente desarrollados, que es una cuestión de su cerebro que no tiene esta capacidad de evaluar consecuencias, de medir, ¿no? Su juicio se ve todavía bastante endeble, claro. Pero también depende de la construcción que ha venido haciéndose de su mente desde los primeros años, desde el más temprano vínculo con mamá y después con papá, con el resto de la familia. Entonces siempre tenemos que sumar lo biológico, lo orgánico, lo que ya traemos de nacimiento con lo que vamos viviendo. Entonces algunos chicos lo enfrentan mejor y otros, digamos que no llegan tan bien armados a esta etapa, entonces se les va a presentar muchísima más dificultad para transitar por estos retos. ¿Cómo podemos decirle a un padre o una madre, ármalo mejor, ayúdalo a armarlo mejor, digo, tomando un poco las palabras, ¿no? Como para poderlo entender? Yo creo que algo fundamental es la prevención, como decíamos hace ratito, y también que los papás tengan un apoyo, que se informen, porque, por ejemplo, muchas mamás empiezan a rivalizar con sus hijas adolescentes, ¿no? Y entonces se mezcla, como decías, la etapa adolescente con la etapa que está viviendo la madre o el padre, y a veces ayuda mucho que los padres reciban a su vez ayuda, ¿no? En sus propios procesos, como en aceptar que ya no es un niño pequeñito, que ya tiene sus propias opiniones, como permitir esta separación. Claro, que a veces a la madre le cuesta mucho trabajo como lidiar con que ya no es un pequeño, también porque se tiene que hacer cargo de algunas cosas de ella, ¿no? Exacto, porque el reto para los papás es tolerar todo esto, ¿no? Tener esa fortaleza de transitar con ellos en esta etapa y aguantar la rebeldía y aguantar un poco como todas estas conductas oposicionistas, ¿no? Sí, y como saber hasta dónde ser, ¿no? Ceder, dónde no, ¿no? Porque se habla mucho también de los límites, ¿no? Hay que estar como muy claro en los límites, pero por otro lado, si se está separando, pues no lo puedo tener totalmente amarrado, y eso de pronto no sé, me parece que es difícil o debe ser muy difícil identificar hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no? Exactamente. ¿Cómo podemos saber eso? Ahora sí que cada familia podemos. ¿Podemos? Yo creo que sí, yo creo que esto lo va marcando el propio adolescente, porque tan malo es retenerlos, o sea, no permitir este crecimiento, como empujarlos demasiado pronto, ¿no? Entonces es ir como acompañándolos, dándoles ese espacio para que ellos vayan explorando, para que vayan poco a poquito midiendo sus capacidades, donde ni los empujas ni tampoco los inutilizas. Claro, y ¿no? Es un reto interesante, ¿no? Porque, ¿qué tanto, si tuviéramos, y a lo mejor es una pregunta un poco fuera de lugar, pero si tuviéramos que elegir entre presionar demasiado o soltar demasiado, ¿qué sería mejor? Ninguna. No hay. Ninguna de las dos. No hay. No. Yo creo que lo que toca ahí es ir, informarse, leer mucho. ¿No? ¿Qué podrían leer? Ahora sí que hay mucha literatura, si no propiamente psicoanalítica, como para entender el mundo adolescente, cuáles son los cambios que hay que esperar, las actitudes, ¿no? Como estos retos que enfrentan los chicos. Y también, si de repente los papás se sienten rebasados por esta situación, buscar ayuda para ellos y para el chico. El saber que le brindan un espacio terapéutico donde pueda hablar de todo lo que le pasa, lo que siente, lo que le asusta, que muchas veces no lo quieren hacer con la familia, ¿no? No se sienten como en esa confianza y también están peleando por su intimidad, como por su mundo personal.
Claro, porque también están estas madres que están como todo muy el tiempo encima, ¿no? uh-huh. O sea, te veo el cajón, la cartera, la bolsa. Exacto, ¿no? Y ellos están así como, aléjate, dame mi espacio, claro, ¿no? Claro. Entonces, las mamás se quejan de que es que ya no me cuenta nada, es que cuando era chiquita éramos las mejores amigas y ahora ya no me quiere decir nada. Me encanta que toques ese tema porque me parece que es algo que sí se mira mucho, ¿no? Mi amiga, mi mejor amiga, mi mamá, mi mejor amiga, y me pierdo como en esta situación de si es mi amiga o es mi madre. ¿Tú qué piensas de eso? Yo pienso que los papás pueden brindar esta confianza y este apoyo, pero siempre sabiendo cuál es su lugar. O sea, uno como papá no se puede poner en el nivel de somos amiguitos, somos iguales. Uh-huh. Los chicos tienen que entender que hay estas jerarquías, ¿no? Y que tienen que permitir que papá y mamá hagan su función. Claro. En tanto él es capaz de tener un criterio para cuidarse, para responsabilizarse de sí mismo. Claro. Pero entonces no es lo mismo ser un papá o una mamá accesible que brinde confianza a creerse el mejor amigo, ¿no? Sí, estos papás que de pronto hasta pues se van de fiesta con ellos o estas mamás que se visten igual a la hija y se van de antro con ellas, ¿no? Exacto, que ahí podemos pensar que el problema no solo es de la chica, ¿no? Sino la mamá está a lo mejor muy celosa de la juventud, de como todas estas experiencias nuevas que está viviendo su hija y un poco se reedita la propia adolescencia, ¿no? Se reactivan los conflictos que por ahí quedaron. Entonces, cuando tienes un adolescente en casa, como que eso se vuelve a alborotar. Se destapa tu adolescente. Exacto. Y entonces tenemos mamás muy celosas, rivalizando mucho, o papás que en este quererse sentir todavía jóvenes, como dices, se quieren ir de fiesta con ellos, como no respetando ese espacio y esa separación entre generaciones que es tan importante. Claro, que además hoy vemos estos espacios invadidos también a nivel digital, ¿no? En social media vemos mucho estos conflictos entre, ya mamá, salta de mi muro, ¿no? O una madre como demasiado joven, ¿no? Y una hija demasiado adulto, ¿no? Como que se intercambian los papeles, ¿no, Maite? A veces. Sí. Y como dices, ese es el reto, saber hasta dónde, porque no se trata de que la mamá de repente quiere estar metida en las redes sociales de los hijos, ¿no? Y comentando y como enterándose de todo, pero también tiene que haber cierta vigilancia, cierto control. Claro, porque el adulto pues es el padre, ¿no? Exactamente. Ahí, ¿no? Quiero enviar saludos también a Rosy Muciño, muchísimas gracias por acompañarnos, Rosy. A Lili, muchísimas gracias, Lili también, a José Gabriel Espíndola, doctor Gabriel Espíndola, qué gusto, muchísimas gracias. A Alejandro Vázquez, muchas gracias. Edgar Ábalos, Lourdes Martínez, hola. Saludos Olga y Maite, muchísimas gracias. Adriana Contreras, Gabs González, Marta Hit, muchísimas gracias Martita, un abrazo. Adriana nos dice hola, buenas noches, magnífico tema, gracias. ¿Qué literatura recomiendan? En un momento más, por supuesto, ¿tienes ahorita algo que quisieras recomendar de literatura o lo hacemos regresando de la pausa? Lo hacemos regresando de la pausa, claro que Gabs. Sí. Muchísimas gracias, excelente centro Leia y Maite, superdocente. Saludos Gaby González Kaiser. Muchísimas gracias Gaby. Gracias Lili Vargas, muchas gracias. Alexi Hernández y a Rosimier, un abrazo grande. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos hablando justamente de adolescentes, hablando de a mí no me va a pasar, ¿no? Y vemos que en realidad, bueno, sí es el adolescente un conflicto, pero entonces también pueden ser los padres, ¿no? La suma de este conflicto no es solamente la adolescencia lo complejo, ¿no, Maite? Exactamente. Ahora, cuando estamos frente a un adolescente, tenemos que entender mucho cómo está su mundo interno. Uh-huh. Es decir, cómo está pudiendo lidiar con todas estas ansiedades, con todos estos temas tan nuevos, ¿no? Porque es una experiencia totalmente inédita. Claro. Entonces, cada chico, cada persona va a tener ciertas fantasías, ciertas ideas de lo que le está pasando, ¿no? Y lo importante es ver cómo lo van procesando, cómo se va haciendo como esta digestión mental de esta etapa. Sí. Y ahí es cuando ayuda mucho tener un espacio y un acompañamiento terapéutico. O sea, en realidad, digamos que sería maravilloso, ¿no, Maite? Que todos los adolescentes pudieran tener acceso a una psicoterapia, ¿no? Para poder pensar en esas cosas que pasan y que no se atreven a hablar a veces con nadie, ¿no? A veces ni con los amigos. Exactamente, porque en este miedo que les da o pena, uh-huh, muchas veces no se acercan
sobre todo porque están en una etapa donde parece que los adultos son los enemigos. Exacto, es ¿no? el que no lo entiende, ¿no? Se sienten incomprendidos, se sienten muy solos, y a veces por eso te decía que el grupo de pares es tan importante, porque si no tienen acceso como a un apoyo terapéutico, bueno, mucho de estas ansiedades pueden compartirlas, pueden hablarlas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya empieza a haber conductas de mucho riesgo o donde se hacen daño a sí mismos? Claro, por supuesto que es un tema pues muy fuerte, ¿no? Cuando hablamos de las drogas, por ejemplo, pues estamos hablando de un suicidio, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Y bueno, la adolescencia es por excelencia el momento en que inicia, ¿no? El consumo de drogas. De drogas. ¿Esto se debe a qué? ¿A experimentación, a depresión, a qué? Pueden ser muchos factores, uh-huh. pero vemos que siempre está presente como este pensamiento omnipotente. Sí. De no pasa nada, quiero probar, quiero ver, a mí no me va a pasar nada malo. Claro, ¿no? Claro. Y también encuentran en las drogas a lo mejor la manera de integrarse a cierto grupo o sentirse más grandes o calmar la misma angustia que tienen, como una manera de evadir todo lo que están pensando, sintiendo. Claro, es algo... Aquí Mari Carmen, muchísimas gracias Mari Carmen, te mando un fuerte abrazo, gracias por comentar en el panel. Nos dice, ¿cómo convencer a un adolescente de acudir a estos espacios? Me pareció muy interesante dar pie a esta pregunta porque realmente sí es cierto que sería, vamos, ¿no? La maravilla que todos los adolescentes tuvieran la oportunidad de hablar y de pensar en estos espacios donde pueden entender qué está pasando con eso que se siente y que se piensa, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que de pronto se percibe la psicoterapia como un lugar que tienes que ir cuando ya es que ya no pudiste. Exacto. ¿No? Y se siente, lo viven mucho como una imposición, ¿no? Uh-huh. Porque la mayoría de las veces son los padres los que toman esta decisión. Exacto. Y entonces es como, tienes que ir. Sí. Y al sentirse forzados hay como mucha renuencia. Claro. No es un interés propio, no es una demanda que venga de ellos, sino de la familia. Así como, ya no sé qué hacer con mi adolescente, entonces, por favor, ayuda. Auxilio. Sí, claro. Y ¿Cómo podría un padre, digamos, ayudarle al hijo a pensar en esta posibilidad, pero no desde una imposición de, ya te urge que te a ver quién te oye, sino desde es algo muy positivo para ti, para todos? Yo creo que desde el planteárselos así, como una invitación a tener un espacio propio, uh-huh. donde les quede claro que no se trata de llevarlos a que los regañen o a que les digan qué hacer, sino donde puedan hablar sus cosas, pensarlas y con esta seguridad de que tienen este espacio de intimidad, donde los papás también lo van a respetar, que eso es un problema muchas veces, ¿no? Claro. Porque llega la mamá muy preocupada o el papá y entonces te dice, no, es que no me hace caso, llega a deshoras, falta a la escuela y entonces hable con él y luego viene y me dice qué le dijo, ¿no? Ese es como un tema también súper importante, ¿no? El que tienen la sensación de que lo que se va a hablar en terapia, luego se lo van a decir a los papás, porque claro, como es él el que propuso la terapia, pues mejor no. Exacto, y los papás en este lugar de que ellos muchas veces son los que pagan el tratamiento, sí. También tienen esta idea, sí, de pedirte que les cuentes, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso se maneja desde las primeras entrevistas donde uno les explica tanto a los chicos como a sus padres cuál es la idea de que tengan este espacio terapéutico, ¿no? Cómo se van a ir explorando sus emociones. Eso es algo muy valioso, ¿no? Poderles aclarar qué pasa, cómo va a suceder, ¿no? Y explicarles a los padres la importancia de que respeten esa intimidad y ese espacio de sus hijos, ¿no? Sí, que conviene que se alejen un poquito y que permitan que se establezca este vínculo de confianza con el terapeuta. ¿Y lo perciben bien los padres, digamos, decirle, este espacio es de tu hijo, ok, tú lo pagas, tú lo buscaste, tú todo, pero al final del día tú te quedas un poquito afuera? ¿Qué tanto pueden con eso? Hay papás que sí, hay papás que genuinamente una vez que sienten que su hijo o hija está acompañado, se calman y se pueden retirar un poco, y hay muchos papás que no, que de repente sienten que uno, en vez de aliarse con ellos, se alía con el chico para ocultarles cosas, y entonces a veces la resistencia viene más de la familia. Y también lo más difícil es que cuando uno entrevista al chico y te dice genuinamente que no quiere estar ahí, uh-huh. Uno tiene que respetar eso.
O sea, no lo puedes tener a la fuerza. Claro. Y a veces los papás eso les es un poquito complicado de entender. Sí, sí, por ¿no? supuesto. Es como, no a fuerza porque lo decido Exacto, yo. yo lo traigo y usted no se preocupe, yo se lo traigo aunque sea arrastrando. Y es que así no sirve, ¿no? Es que así Debe no haber. funciona. Claro. Y ya está en un... ¿Nunca, Maite? Nunca funciona así. Es decir, si el papá presiona mucho para que el hijo vaya, después el hijo no podría tener como oportunidad de decir, ay, mira, no estaba tan mal. Yo creo que eso en las primeras entrevistas uno se lo plantea al chico, ¿no? Como hacerle atractivo este espacio para que pueda hablar, para que podamos pensar, entender muchas cosas de lo que le están pasando. Pero habrá chicos que definitivamente lo vivan como una imposición y en esta rebeldía decir, no, si mi papá o mi mamá quiere, yo no voy. Claro. Y entonces uno deja la puerta abierta para cuando ellos genuinamente quieran buscar este espacio, puedan acceder a él. Claro, claro, claro. Hay otro tema que me encantaría también entrar, que es que ya un poco entramos hacia las drogas, ¿no? Donde el alcohol y la marihuana se vuelven como la puerta. Por ahí alguien decía en algún programa que escuché que era como esta puerta para la entrada a las demás drogas, ¿no? Lo cual es muy alarmante porque ya el alcohol y la marihuana no son poca cosa, ¿no? Ya es algo bastante grave, pero si además es la antesala de mucho más, bueno, sí es algo que tendríamos que pensar y dedicarle, creo, un poco de tiempo. La droga en los estudiantes de secundaria y bachillerato, también publicado por la OMS, que han consumido drogas alguna vez, de secundaria y bachillerato, el 18.6% lo ha hecho en hombres y el 15.9% mujeres, con una prevalencia total del 17.2%, lo cual es muy alto, Maite, muy, muy alto, ¿no? A mí me impresiona cuando revisas los números y las cifras y entonces dices, a mí no me va a pasar, ¿no? Claro que sí, ¿no? Claro que sí, eres y parte que de son esto, conductas, ¿no?, de riesgo donde por volverse populares muchas veces se piensa que son inofensivas. Hoy en día hay mucho esta creencia de que la marihuana es totalmente inofensiva. Es más, que esta tiene beneficios para la salud, ¿no? No, y justamente hace algunos meses un instituto de buen nombre, digamos, de una preparatoria en la Ciudad de México, un profesor dio alguna conferencia dirigido a los alumnos, pero entre otras cosas mencionó que la marihuana no hacía grandes daños, ¿no? Entonces, cuando uno oye esto, de verdad preocupa mucho, ¿no? Porque si no le damos el justo lugar al daño que nos hacen las cosas con las que tenemos contacto, pues menos nos va a pasar, ¿no? O sea, si de por sí el adolescente piensa en que no le va a pasar, si lo que consume lo percibe inofensivo, mucho menos, ¿no? Exacto, y que no podemos saber cómo va a procesar esa experiencia, porque habrá los que de repente tengan la curiosidad y la prueben y pare como en esa... Sí, en esa exploración, ya probé y ya. Pero habrá los que encuentren ahí como esta sensación de alivio, ¿no? O de evasión. Claro. Y entonces empiece un consumo mucho más importante. Claro. Y entonces caigan en el abuso o ya la dependencia de las sustancias. Y como dices, es la antesala de muchas otras cosas. Y empiezan con marihuana y luego también hoy en día está tan al alcance de los chicos. Claro, es impresionante. Cocaína, tachas, todas estas drogas sintéticas. Y drogas que a mí me parece impresionante, que de pronto es difícil detectar por los padres, ¿no? O sea, si hablamos de un exceso de alcohol, hay altas posibilidades de que el padre se dé cuenta. En algún momento, puede ser que no quiera ver lo que está viendo, ¿no? También, pero aunque lo lleve a la normalidad, es decir, aunque el consumo suceda en casa, finalmente estás frente a una conducta que es diferente, ¿no? Por más que la normalices. Pero hay otro tipo de sustancias que de pronto no es tan fácil darte cuenta hasta que ya el joven pueda estar en problemas importantes ya a lo mejor de dependencia, ¿no? O de abuso. ¿Cuál sería como la recomendación para poder acercarte o identificar que esto podría estar cerca de la familia? Yo creo que algunos signos de alerta pasan desapercibidos o se minimizan, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos un cambio muy radical en la personalidad del chico, se vuelve como muy agresivo, se aísla, de repente empieza a demandar en mayores cantidades de dinero, ¿no? Empieza a volverse como más escurridizo, de no decir dónde está, a dónde va, con quién. O sea, si el joven
tiene comunicación, digamos, con los padres, el padre sabe más o menos dónde se encuentra, no tendría que estar tan preocupado porque esto pudiera estar sucediendo. Digamos que es un riesgo que siempre está ahí, sí. Pero obviamente los papás que tienen mayor comunicación con sus hijos, que los conocen, cuáles son sus reacciones normales, pueden más fácilmente detectar cuando algo está pasando, cuando hay cambios de humor muy drásticos, por ejemplo, o hay reacciones muy agresivas, o se empiezan a aislar, o duermen mucho, o no duermen, o dejan de comer. O sea, que realmente notan que hay un cambio. También tienen que ver con la adolescencia, ¿no? Duermen más, son más sucios, ¿no? Sí. De repente pasan por esta etapa de no me baño, no me cambio de ropa, exacto. ¿no? Entonces eso pues lo hace complejo, ¿no, Maite? Sí, porque se va transformando su niñito. Claro. Ya no es un niñito, ¿no? Claro. Y entonces tienen un chico encerrado en su cuarto con la música a todo volumen o pegado a su celular. Sí, ¿no? Claro. Entonces, por eso hay que saber muy bien qué es lo esperable y cuáles serían estos signos de alerta. Claro, para poderlo reconocer. Vamos a escuchar una melodía con Amaro Rosal tocada en piano en vivo y en un momentito regresamos para despedir este programa tan interesante, así que aprovechemos las inquietudes, las dudas que puedas tener, por supuesto, haznoslas saber para poderlas resolver en este momento. Soy Olga Muciño, estoy con la doctora Maite Alceda, estamos platicando sobre adolescencia. A mí no me va a suceder. Regresamos en un momento más, no te vayas. No, está bien, fue el micrófono. Buenas noches, bienvenida doctora, muy interesante el programa, que garantiza siempre los catedráticos de ella. Gracias. Gracias.
comentario, muchas gracias. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias, Amaro, excelente interpretación de piano, como siempre. Disfrutamos muchísimo aquí en el Iván y la Luna con Eleya, que nos acompañes con una melodía. Y bueno, pues estamos muy cerca del cierre de este programa y me encanta que hay participación en el panel. Muchísimas gracias. Nos dice aquí a veces, aunque tengan comunicación, no es fácil hablar de ciertos problemas o cosas que pasan. Algo muy delicado, pienso que sí hay que poner atención en la conducta. Definitivamente, ¿no, Maite? Ese es como de los puntos centrales, ¿no? Hay que estar observando qué está pasando, cómo se comunica, cómo se comporta, ¿no? Sí, estar al pendiente. Y creo que algo que tomo mucho de lo que nos compartes y los padres tienen que estar como muy claros en tener un proceso, poder tolerar lo que está sucediendo, ¿no? Exactamente. Si se sienten rebasados, hay que hacer algo. Sí, recurrir a algún profesional que les apoye. Claro, donde puedan, justamente igual que el joven, pensar, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, y conocer cuáles son los riesgos, conocer de cada problemática específicamente cuáles serían estas conductas que tendrían que alertarnos. Claro, claro. Decía Maite también un punto que me pareció muy interesante, ¿no? Donde dice, bueno, es que se reedita la adolescencia del adulto, ¿no? Entonces, pues si nosotros creemos que transitamos muy bien la adolescencia porque ya estamos en la adultez y ahí más o menos la libramos, en realidad no podemos cantar tan buenas victorias, ¿no? Exacto. Claro, claro, y es algo muy, muy interesante. Así que también quiero dar la bienvenida a Cristi. Muchísimas gracias, Cristi Fierro, un fuerte, fuerte abrazo, muchas gracias. Marta Hit, linda música, muchísimas gracias. Bravo, bueno, muchos abrazos, bravos y aplausos para la canción de piano que fue espectacular, muchísimas gracias. Mirna Chilpa, muchísimas gracias. Mirna nos dice saludos, hola, felicidades por el programa. Un tema muy interesante que abordan y excelente explicación de la doctora Maite, totalmente de acuerdo contigo, Mirna. Akima nos dice también una ayuda para los padres, para que los padres puedan llevar el problema, justamente, ¿no? O sea, eso es como, es que todo ser humano que quiere llevarla bien, ¿no? Quiere vivir, al menos teniendo una conciencia más clara de qué es lo que está viviendo, le vendría muy bien, ¿no? Definitivamente, que sería ideal, ¿no? Que todo el mundo pudiera recurrir a estos espacios. Sin esperarse, ¿no, Maite? Sin esperarte a que estés en verdad en una sensación que te está rebasando. Claro, porque desafortunadamente para cuando llegan a los consultorios es porque ya sienten que el problema se les salió de las manos, exacto, ¿no? Ya lo dejaron crecer como mucho, como bolita de nieve. Exactamente. Y a veces pensamos que ese problema es el único conflicto, ¿no? Y normalmente pues no. Normalmente no. Así que es muy valioso. Y la psicoterapia psicoanalítica, digamos, ¿qué nos ofrece en este caso, ¿no? De lo que estamos hablando, como de estos espacios para pensar, vamos, ¿no? Precisamente la posibilidad de ir entendiendo lo que uno va viviendo, ¿no? Desde su experiencia, desde su historia de vida, un poco cómo todas estas emociones tienen que ver con cosas de las que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Como estos conflictos inconscientes que siempre están ahí presentes, pero que en la adolescencia muchas cosas de la infancia como que se van a reactivar, afloran, y entonces, mucho, ¿no? Por ejemplo, se da mucho el tema de la rivalidad, de competir, de los celos. Sí, ¿no? Claro. En los adultos y en los hijos, ¿no? Así Como es. bien dijiste, y eso de verdad me encanta que lo puntualices, porque sí, claro, no solo los hijos rivalizan. Creo que cada vez más las madres, ¿no? Yo creo que ahora lo notamos más. Por las redes sociales, tal vez, ¿verdad? Sí, claro. por este acceso a redes sociales que nos entera de todo y hay también como se fomenta mucho estas conductas un tanto exhibicionistas, ¿no? Exacto. Las redes sociales ayudan mucho a mandar esta imagen a los demás de que uno tiene la vida perfecta, de que, no sé, tienes bienes, tienes amigos, tienes viajes, como todo eso tan anhelado por otros, claro. En un intento no consciente de provocar envidia de repente, claro, de provocar los celos, ¿no? De decir, miren lo que tengo y ustedes no. Claro. Entonces, por ejemplo, en el consultorio llama mucho la atención que este tema de las redes sociales para los chicos está siempre presente, que quien les dio like, que si no les
mencionaron en una publicación. Sí, me tagueó mi amigo, ¿no? Que si los eliminaron como amigos, entonces es algo muy, muy presente todo el tiempo. Claro. Pero más que lo externo hay que entender cómo eso se está jugando en las emociones, en este mundo interno. Claro, eso me encanta porque pensamos que justamente como son las redes sociales es allá, en el otro mundo allá afuera, ¿no? Como si abrías la puerta de la casa y es en el jardín, ¿no? Y en realidad no, o sea, en realidad está sucediendo muy dentro de la persona, ¿no? Exacto, porque podríamos pensar, todos los chicos están expuestos a estos riesgos, ¿no? A drogas, a enfermedades de transmisión sexual, a embarazos tempranos, claro, a trastornos de alimentación, pero ¿por qué algunos sí y otros no? Esa sería la pregunta, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Por qué si todos tienen que o tenemos que transitar por esta etapa? ¿Qué es lo que hace la diferencia para salir mejor librados o para que ahí sea el punto de quiebre? Exactamente. Es súper interesante, creo que es un tema que definitivamente es muy difícil abordar todo lo que representa en una hora, ¿no? Pero me encanta cómo nos has dado un panorama bastante amplio de cómo podríamos ir pensando estas cosas y por qué un adolescente pues le es tan fácil de pronto tener conductas de altísimo riesgo donde su vida va en juego y que no se da cuenta, ¿no? de estas situaciones. No podemos dejar de lado hablar de la salud, ¿no? Donde hablamos un poco de los embarazos, pero también está en juego toda la parte de las enfermedades de transmisión sexual. Y yo creo que lo más común que se piensa es el riesgo, por ejemplo, de contraer VIH, ¿no? Sí, aunque son muchas, ¿no? O sea, pero esta es una, exacto, es como la que más asusta. Pero la lista es infinita y claro. Algo que se ha vuelto un problema de salud a nivel mundial y en México las cifras son alarmantes es respecto al virus del papiloma humano. Cierto. ¿No? Vemos que México tiene el primer lugar en casos de cáncer cervicouterino y entonces muchas veces no se detecta a tiempo, ¿no? Claro. Que empieza por el contagio de este virus y que en los hombres la mayoría de los casos es asintomático. Entonces van transmitiéndolo. Lo van transmitiendo y no se enteran. Y, por ejemplo, las chicas tienen de repente alguna molestia, ¿no? Y les da pena. Claro. Y entonces no lo cuentan entre amigas, pero tampoco están muy bien informadas y entonces no se animan a pedirle a los papás o ellas mismas acudir a una consulta ginecológica y entonces se les hace fácil en esta idea de que yo lo resuelvo, yo puedo solita ir a la farmacia y comprar cualquier cosa, ¿no? Sí, algo que ves en un tutorial de YouTube, ¿no? Exacto, como tratarlo como una infección cualquiera y que pueden atenuar los síntomas y entonces no se atiende a tiempo. Claro, y esto causa muchos problemas a futuro. Sí, algún doctor nos compartió en una entrevista la importancia de la vacuna del virus del papiloma humano en hombres y mujeres, no nada más en mujeres, lo cual pues es justamente, ¿no? Un poco lo que nos dices, o sea, no se enteran, van contaminando, digamos, y se vuelve algo terrible, ¿no? Sin embargo, el VIH no es algo que podemos dejar como tan de lado, ¿no? Claro. Otra cifra que también es impresionante que publica la OMS para el 2009, el 40% de los casos de VIH son de jóvenes entre 15 y 24 años. Es casi la mitad, ¿no? Eso es impresionante, Maite, impresionante. Sí, y hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar con un grupo de chicos en una preparatoria, en un colegio privado, y me preguntaban, por ejemplo, si ellos podían ir a un laboratorio y hacerse la prueba del VIH. Puede ser que te pregunten, ¿no? Exacto, así es que necesito ir con mi papá, con mi mamá, tienen que firmar algún permiso. ¿Cómo se llama la prueba, no? Desde esos datos que uno piensa que tienen toda la información y que tendrían que saberlo y a veces no. Y eso es algo bien interesante porque es un foco para los adultos. No estamos informando, no de la manera en que ellos necesitan. Y es un tema que da tanto miedo que no se habla. Sí, claro. Ese es el peligro, ¿no? De mejor ni lo menciono porque parece que si le hablo, por ejemplo, de métodos anticonceptivos, se vuelve real y parece que lo estoy incitando a que empiece su vida sexual. Sí, claro. Y eso va a pasar irremediablemente, ¿no? Entonces, si los padres le dan acceso, por ejemplo,
a una consulta ginecológica, ¿no? A comprarles de repente o apoyarlos en esto, claro. Es más fácil que se puedan prevenir estas cosas, pero ¿cuántas veces la cifra que decías de los abortos, ¿no? Ahora que ya es legal en la Ciudad de México, bueno, se ha vuelto más accesible, pero aún hay todos estos miedos, ¿no? De puedo ir, tengo que ir. ¿Y quién se va a enterar? ¿Y qué registro necesito va a quedar? Permiso de mis papás. Permisos, ¿no? Es que va de la mano de muchas cosas, no solamente de si es legal o no, ¿no? Claro, y entonces vemos complejos. Chicas de repente, como te digo, que piensan que van solitas a la farmacia de cualquier supermercado, sí. Y entonces alguna amiguita por ahí les dijo que si compraban tales pastillas y se tomaban toda la tira, entonces iban a provocarse un aborto sin tener que ir a un médico, ¿no? Claro, todo esto no que puede estar como muy alrededor de ¿y qué va a pasar? Exacto. No es solamente el hecho de ir, sino todo lo que está alrededor, qué va a pasar, quién va a saber, cómo lo voy a hacer. Exacto, entonces se quedan muy confundidos y muy solos, ¿no? Claro. Ante estos problemas. Parte en la idea de que ellos pueden y parte en el miedo, como acercarse a los adultos y decir, tengo un problema y necesito tu ayuda. Y los adultos también, bien decías, ¿no? Tienen que tolerar, y creo que eso es algo súper bonito porque los adolescentes también están muy señalados feo, ¿no? Ay, el aborrecente, el no sé qué, o sea, es como los apestosos de la sociedad, ¿no? Sí, te digo que es como una etapa muy estigmatizada. Sí, entonces también poder pensar en ellos desde un lugar más lindo, ¿no? Más amoroso, más comprensivo, más empático, ¿no? Claro, para porque que se abra, ¿no? Si uno se permite como descubrir todo lo que tienen para dar en esta creatividad, en esta búsqueda de identidad, pueden tener una vitalidad incluso contagiosa, ¿no? Claro, son divertidos, son geniales, la verdad es que son geniales. Sí, ¿no? y que en este miedo, en esta rivalidad uno dice, ¿cómo dices? Los amorecentes, los alcoholescentes y los aborrecentes. Sí, claro. Y qué triste, ¿no? Porque en realidad estamos pues lidiando con una persona que está pasándola un poco mal, ¿no? El grosso del tiempo. Sí, si no es que muy mal. Es una etapa muy difícil, sí, claro, pero también se las hacemos más difícil con este tipo de formas de identificarlos o etiquetas, ¿no? Exacto, y que podríamos acompañarlos de mejor manera en este proceso tan maravilloso porque estamos viendo surgir un adulto, claro, ¿no? Y la idea es que al final de este proceso ellos puedan encontrar un trabajo productivo, una pasión, el poder formar pareja, por ejemplo, sus propias familias. Claro. Entonces es como verlos ahora sí que salir del capullo, ¿no? Y es difícil. Por supuesto, sí. Y lo primero con lo que hay que lidiar es con los propios miedos, ¿no? Los propios temas ahí pendientes. Claro, a veces el que cree que no lo va a lograr es el papá. ¿no? Sí. No el hijo. Sí. De cómo sobrevivo a mi adolescente. Exactamente. Bueno, la verdad es que Pero mi consejo sería, sobre todo, si los chicos están muy renuentes a que los lleven a terapia, bueno, los papás mientras tanto pueden buscar ese apoyo, ¿no? Claro. Porque también es muy fácil decir, el problema es mi adolescente y yo estoy bien. Claro, exacto, como si todo fuera el adolescente y ahora nos han mostrado que no. Exacto, como todo el problema de la familia se reduce al adolescente. Claro, y no, puede haber muchos problemas que ya existían desde antes, por ejemplo, problemas de pareja, problemas con otros hijos, problemas que de personales. pronto al adolescente le toca ser el síntoma que actúa todo el conflicto de la familia, ¿no? Exacto, y ahí se deposita todo lo malo, todo lo problemático. Y al fin que es el adolescente. Entonces, bueno, las mamás te dicen, no, es que no quiere ir a terapia, ¿cómo lo obligo? No se les puede obligar, pero bueno, la mamá sí puede elegir ir a un proceso donde ella también pueda lidiar mejor con lo que está pasando. Y qué valioso, ¿no? Porque qué enriquecedor que una madre pueda hacer su proceso sin estarse preocupando porque el hijo vaya o no vaya, ¿no? Exacto. La verdad es que si lo pensamos desde ahí también es algo súper valioso. Y justamente hablando como de asistir a una psicoterapia, Centro de Ley tiene es como servicio, digamos. Sí, tenemos el servicio de la clínica donde las personas pueden comunicarse. Y entonces se les ofrece el ponerlos en contacto con terapeutas que forman parte de la red
egresados es una red súper amplia. Este año hubo 4,000 pacientes atendidos por Centro de Leia, lo cual es una cifra altísima. Maravillosa porque además también nos dice, oye, sí están haciendo las cosas bien en Centro de Leia, es decir, los pacientes se sienten que van creciendo, que van avanzando, que van logrando lo que están buscando, ¿no? Y bueno, pues evidentemente más prueba que un número como ese pues, no está fácil. Claro, y que muchas veces las personas piensan que un tratamiento terapéutico no es accesible, sobre todo por cuestiones económicas. Exacto. Y yo creo que Centro Leia siempre ha tenido este compromiso con la comunidad y con sus egresados de hacer accesibles estos servicios, ¿no? Otorgando obviamente un servicio de calidad, es gente muy bien preparada, gente supervisada, y que se busca que las personas que de repente tienen estas dificultades económicas puedan acceder a un espacio así, a un bajo costo. A un espacio de calidad con gente profesional y seria, ¿no? Exacto. Así que bueno, si tú estás interesado en alguno de estos, en asistir, hay dos planteles. No es que la psicoterapia la vas a tomar en el plantel, pero es que en estos dos planteles, sur y norte, bueno, te harán algún tipo de entrevista y ya podrás encontrar a lo mejor algún terapeuta que esté también más cercano a tu domicilio, ¿cierto? Sí, la idea es que ustedes llamen y entonces van a tomar sus datos y los van a referir con la persona más cercana dentro de la red de terapeutas certificados, la persona más cercana a su domicilio o a su trabajo, para que puedan ir a una primera entrevista y entonces vean si se quedan a un tratamiento. Claro. El teléfono del plantel sur, que está justamente dentro de Plaza Inn, es el 5661-2177. Y el teléfono del plantel norte, que está en el edificio conocido como Big Ben, prácticamente sobre Periférico, donde está Walmart de Pirules, es 5370-9648. Nos pregunta Consuelo, un abrazo grande, gracias por comunicarte con nosotros a través de nuestras redes. Nos dice, qué interesante, doctora Maite, una pregunta. ¿El nunca me va a pasar se percibe con más intensidad de unos años para acá o siempre ha sido igual? Yo creo que los problemas de fondo siempre han sido los mismos. Tal vez las manifestaciones han cambiado un poco, ¿no? Pero los temas de fondo en esta transición son los mismos, porque al final de cuentas es como definir su identidad, como alcanzar esta autonomía, ¿no? Este separarse de esa vida de infancia hacia la adultez. ¿Y esto se va modificando con la edad del joven? O sea, entre más crece, más fácil es pensar que, no, hombre, a mí no me pasa y yo reto la vida. Ahora sí que depende de cada uno. Joven, ¿no? Sí, el ir avanzando en edad no garantiza que vayan transitando mejor o que se atenúen los problemas, ¿no? A veces es al revés. Y como te decía, ahora pensamos también la adolescencia como un modo de funcionamiento que podemos ver en personas que cronológicamente ya son adultos. Entonces ya no es solo esa etapa de vida, sino esa forma de funcionar. Ana Mar, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos dice interesante tema. Creo que el adolescente vive una etapa difícil en donde se ve el duelo por dejar el cuerpo del niño para convertirse en un sujeto ahora ya con responsabilidades. Creo que para entender mejor la etapa del adolescente, saber qué seguir sosteniendo es parte de saber confrontar y sobre todo amor. Justamente lo que nos dice la doctora Maite, ¿no? O sea, gracias Ana por compartir y por coincidir, ¿no? Con la doctora Maite y con esto que estamos hablando, que es tan valioso, ¿no? Poder entender que ahí está una parte, digamos, ¿no? De poder acompañar, de poder entender, de poder contener, tolerar y también decir, esto me rebasa, vamos a psicoterapia toda la familia, ¿no? Claro, y que esta parte que menciona, gracias Ana Mar, de hacerlo con mucho amor, ¿no? Porque es un proceso que duele, crecer duele, ¿no? Están todos estos duelos, como dices, de dejar el cuerpo de la infancia, de dejar a los padres de la infancia, y es doloroso. Sí, y muy angustiante. Sí, por supuesto. Entonces, como nos decías, ¿no? Es un desprendimiento absoluto y eso, bueno, claro, es un cambio total donde un día amaneces y no te reconoces, no reconoces tu cuerpo, lo que siempre había sido como tu vida cambia totalmente, ¿no? Claro, por supuesto. Justamente en el diplomado de ayer en Centro de Leia decían un ejemplo muy interesante, Elena,
que decía, bueno, y de pronto es como que párate y es un cuerpo absolutamente diferente, un poco lo que dices ahora, ¿no? Sí. Y además, ¿qué hago con él? ¿No? Exacto. O sea, qué difícil como poder empatar con esta situación, ¿no? Como levantarte en una botarga, me lo quiero imaginar, ¿no? Sí, y la diferencia es que, por ejemplo, los niños pequeños de repente en este querer crecer pueden jugar a ser grandes y a ser parejita y entonces son papá y mamá o así se quieren sentir. El problema es que el adolescente ahora sí tiene la capacidad, ¿no? Claro. Reproductiva. Entonces ya no es nada más que juego, quererme sentir grande, juego al papá y a la mamá. Es que ahora sí tienen esa capacidad. Sí, claro. ¿no? Y esa capacidad y esos deseos y eso todo, ¿no? Porque también y eso es cambia algo las fuerte. cosas. Claro. Yoyis, muchísimas gracias, nos hace favor de acompañarnos, nos dice, sí, es muy angustiante, buenas noches, por supuesto que sí. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, en realidad a mí me gustaría mucho invitarte a los eventos de Centro Eleya. Centro Eleya tiene eventos muy interesantes, tiene por supuesto talleres y cursos que te pueden ir ayudando a entender estos temas de psicoterapia psicoanalítica, en específico de psicoanálisis, y van dirigidos, digamos, a diferentes segmentos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el 2 de junio una plática informativa para el doctorado en clínica. Esto está dirigido a las personas que cuentan con la maestría en psicoterapia psicoanalítica y que están interesados en continuar avanzando en este mundo tan interesante como es el psicoanálisis. Si estás decidiendo o dudando si tu carrera podría ser psicología, también está el 9 de junio una plática que no tiene costo, es un curso en realidad para descubrir qué es la psicología, ¿no? Poderle quitar estas cosas como oscuras que hay alrededor de la psicología, si no, entender qué podrías encontrar si estudiaras esa carrera y qué podría ser tu vida si estuvieras como de ese lado. Y a quien tiene ganas de tener un acercamiento, no solo a la maestría, sino a entender un poco qué es esto del psicoanálisis de una forma más clara, más amistosa, más cordial, sin un lenguaje tan complejo. También hay un curso sin costo de 3 días, de 3 sábados, que empieza el 9 de junio, que es un curso de principios de psicoterapia y psicoanálisis. La verdad es que es un curso maravilloso porque es, yo digo algo así como hablar del psicoanálisis sumamente aterrizado, ¿no? O sea, ¿qué me voy a encontrar ahí, ¿no? Exacto. Y con esto, pues es algo súper interesante. En la página centroeleya.edu.mx vas a encontrar diferentes zonas, la licenciatura, la maestría, el doctorado y un apartado que se llama Educación Continua, donde puedes encontrar todos los talleres, cursos, diplomados y algunas presentaciones del libro, que son los eventos que vienen, ¿no? Sábado, ¿sí? A mí me gustaría también invitarlos porque Eleya siempre está ofreciendo como parte de sus programas diplomados, cursos, talleres que están abiertos a todo público. Tal vez haya gente que no está como en este mundo de la psicología, de la psicoterapia, pero son temas muy interesantes. Ahorita acaban de iniciar, todavía las inscripciones están abiertas. Por ejemplo, un diplomado en trastornos de alimentación y adicciones, que es un tema muy vigente donde se explora desde muchos ángulos, y también acaba de iniciar en el Plantel Sur el diplomado de embarazo y maternidad. Así es. Entonces, si alguien está interesado en estos temas, todavía están muy a tiempo de inscribirse. Es súper interesante poder pensar en estos temas desde un lugar muy de la mente, ¿no? Que eso de pronto no estamos tan acostumbrados a pensarlos o a entenderlos desde ahí, ¿no? También me gustaría decirte que si quieres estar en contacto con la doctora Maite Alceda, su correo electrónico es maite, se escribe yte.alceda@gmail.com. El teléfono es 55 54 32 57 27. El consultorio está en la ciudad satélite, en Naucalpan, Estado de México. Atiende a adolescentes y adultos y por supuesto la información se las vamos a dejar en nuestras redes sociales, así como las referencias bibliográficas, de pues alguna recomendación que nos puedas hacer. Sí, algunos libros que ustedes pueden consultar si quieren profundizar un poquito en estos temas, con todo gusto se los dejamos en la página. Por supuesto, y bueno, ojalá podamos tener la oportunidad de que estés de regreso para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Espero que sí, te agradezco muchísimo la invitación, Olga. Al contrario, Maite, al contrario, disfruté muchísimo. Muchas gracias que nos hiciste favor de acompañar. Si te gustó este video tanto como a mí, compártelo. Gracias a todos. Este programa se convierte en podcast, lo puedes descargar en nuestra página de soundcloud.com.
/frecuencia interactiva. También puedes acceder al video a través de Facebook, de Instagram, de Twitter y de YouTube. Que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Muy buena noche, gracias.